Hola, buenos días, tengan todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Si usted quiere saber cómo avanza Venezuela, cuál es el avance que ha tenido en el cumplimiento de los compromisos de Lima, acompáñenos, porque esta mañana vamos a presentar los resultados de la evaluación realizada por el Observatorio Ciudadano de Corrupción. A lo largo del evento les voy a ir contando quiénes nos acompañan y vamos a tener participación de distintas personas que nos explicarán cuál es el trabajo que hizo el observatorio y sobre todo cuáles son los resultados que esta evaluación tiene en la región, pero específicamente en nuestro país, Venezuela. Vamos a empezar ahora con un video de presentación del coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, el señor Enrique do Barrio. Escuchemos su presentación y luego continuamos con nuestra conversación. Muy buenos días todos y todas. Los informes nacionales que desde el Observatorio Ciudadano de Corrupción se han empezado a producir este año, tomando como punto de partida el compromiso de Lima, firmado por los gobiernos en la Cumbre de las Américas de 2018, evidencian que pese a que muchos países tienen desarrollos normativos favorables a la lucha contra la corrupción, el panorama es muy preocupante, ya sea porque no existen instrumentos para materializarlos o porque faltan garantías para el control ciudadano e institucional. Y las alarmas no solo las encienden dichos informes nacionales, sino también otra herramienta de análisis, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El último índice, publicado en enero de este año, ubica a nuestra región en las peores clasificaciones posibles. Los únicos países que tienen mediciones satisfactorias son Canadá, Uruguay y Estados Unidos, los cuales en una escala sobre 100 puntos superan los 60. El resto de países de nuestra región tienen puntajes inferiores que ponen a nuestro continente en serios aprietos cuando de la lucha contra la corrupción se trata. El puntaje regional promedio es de 43. Los peores países calificados son Nicaragua, Haití y Venezuela. Cuando vemos sus actuales situaciones políticas y económicas, nos damos cuenta por qué. Y no solo es cuestión de percepción, sino también de realidades tangibles. Son países con democracias en cuidados intensivos, con gobiernos corruptos y autoritarios. Sin embargo, para que la corrupción esté enquistada en el Estado y la sociedad, no necesariamente requiere de democracias en ruinas, como pasa en esos países. Hay también ejemplos preocupantes como Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Honduras, El Salvador, Bolivia, México, solo por poner unos pocos ejemplos, donde las prácticas corruptas están profundamente normalizadas. Para corroborar lo anterior, quiero invitarles a consultar minuciosamente los informes nacionales que desde hoy se ponen a disposición de todos y todas. En estos documentos, juiciosamente trabajados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, encontrarán insumos que la sociedad civil debe tener en cuenta para desplegar sus distintas acciones. El observatorio, por su parte, es una estupenda iniciativa que empezó a funcionar desde el año pasado, integrado por los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional. Quiero ahora presentarles, está con nosotros y tenemos la posibilidad de que nos acompañe, a Diana Silva. Diana es oficial de proyecto de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLat, y la participación de Diana con nosotros esta mañana es muy importante porque nos va a dar un poco de contexto de cómo fue este estudio a nivel. Gracias, Diana, y te escuchamos.
Creo que estoy muteada, ¿no? Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Sumarme a ese saludo que nos da Enrique desde la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, RedLat, y desde el Foro Ciudadano de las Américas. Contarles brevemente que RedLat lleva más de una década trabajando en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la región, articulando ejercicios de diálogo local, nacional, regional, con procesos hemisféricos y globales de incidencia, incluyendo las asambleas de la OEA y el proceso de cumbres de las Américas. En el marco de este ejercicio de promoción de diálogo y participación es que nace el Foro Ciudadano de las Américas como una plataforma de diálogo, de intercambio en la región y de participación. Es además una plataforma de enriquecimiento mutuo de las organizaciones sociales de América Latina y del Caribe. Desde el 2007, el foro ha trabajado por consolidarse como un espacio político de sociedad civil regional y como una red de trabajo que tiene diversa representatividad de las organizaciones de sociedad civil a lo largo de toda la región. Ha trabajado por temas como la defensa del Estado de Derecho, las instituciones democráticas, así como la participación e incidencia cualificada de sociedad civil en los escenarios generados por la OEA y en otros de carácter nacional y local. Como parte de la agenda del foro está la defensa del espacio cívico, la protección y garantía de los derechos humanos, la gobernanza y la apertura de nuevos escenarios de incidencia de sociedad civil. Por supuesto, también hace parte de la agenda del Foro Ciudadano de las Américas como un punto álgido la lucha contra la corrupción, entendiendo el carácter sistémico de la misma, el impacto negativo en las instituciones democráticas y la particular afectación que tienen los grupos más vulnerables. Estos también han sido pilares del trabajo de RedLat y del foro. El Observatorio Ciudadano de Corrupción es entonces un mecanismo que nos permite avanzar en esta lucha. Inició su acción el año pasado bajo el liderazgo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional y de Transparencia por Colombia, en conexión con distintos capítulos nacionales de TI a lo largo de la región. Uno de ellos, por supuesto, Transparencia Venezuela, que además es punto focal del Foro Ciudadano de las Américas. El observatorio combina pues tres cosas fundamentales. Una es el conocimiento técnico de los capítulos de Transparencia Internacional, el proceso político y social de los puntos focales y escenarios nacionales del Foro Ciudadano de las Américas y toda la acción de coordinación e incidencia de RedLat con plataformas básicas de trabajo como son el diálogo plural, el diálogo de saberes y la interseccionalidad. Contarles que en este ejercicio han participado más de 300 organizaciones sociales a lo largo de América Latina y el Caribe. Han participado en procesos de formación más de 200 personas, específicamente en estos temas, y se han desarrollado 19 reportes nacionales de avances del compromiso de Lima, que fue firmado en la cumbre 2018, así como 2 informes regionales y algunos informes temáticos que serán presentados próximamente. Es un honor entonces para RedLat de estar a cargo de la Secretaría Técnica del Observatorio y del Foro, acompañar este maravilloso proceso y complejo ejercicio de diálogo, de concertación de agendas, de construcción colectiva de sociedad civil, en el cual surge este reporte que presentamos hoy, y también invitarles a que estén atentos, a que conozcan los otros reportes que se están presentando en los diferentes países de América Latina y del Caribe. Este reporte ha tenido retos para su construcción. Ha sido fundamental dar apoyo y fortalecer a la sociedad civil venezolana con todas las dificultades, con todos los retos, con todas las situaciones de diferente tipo que ha tenido que afrontar para la construcción, para el diálogo, para la evaluación en torno a la construcción de este informe. Muchas gracias por permitirnos acompañarles el día de hoy. Hay 3 criterios de cumplimiento que se toman en consideración.
y en función de eso se evalúa la eficacia, la contribución de las acciones desarrolladas como resultado del compromiso de Lima, la pertinencia vinculada a la oportunidad, conveniencia y adecuación de acuerdo con el contexto económico, institucional y o social, la sostenibilidad, continuidad en el tiempo de las medidas, y en ese sentido se hace una evaluación en una escala del 0 al 3, donde 0 es no registra y 3 es la puntuación más alta. De los 57 compromisos del documento Gobernabilidad frente a la corrupción de la Cumbre de Lima, el Observatorio Ciudadano de Corrupción evaluó 19, agrupados en 5 áreas temáticas: fortalecimiento a la gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones públicas y compras públicas, y cooperación jurídica internacional. En esta evaluación participaron 150 organizaciones de la sociedad civil de 19 países de la región. En Venezuela participaron 9. Transparencia Venezuela coordinó la evaluación. Estos son los resultados generales de la evaluación en una escala de 0 a 3 puntos. El promedio regional es de 1,17. La mejor puntuación la obtuvo Perú con 1,84 y la peor Venezuela con 0,28. Completan las 5 mejores puntuaciones Argentina, Costa Rica, Colombia y República Dominicana, mientras a las 5 peores registros se suman Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahora, ¿en qué contexto se produce la evaluación en Venezuela, la peor de la región? Las investigaciones realizadas durante más de 17 años por Transparencia Venezuela han permitido identificar un patrón de gran corrupción que, en forma generalizada y sistemática, han capturado a las instituciones y los recursos públicos para beneficios de pequeños grupos con acceso y control del poder en Venezuela. Además, las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la COVID-19, así como las débiles y caóticas reacciones institucionales, dieron margen al incremento de las prácticas ilegales existentes y al surgimiento de nuevas. En este escenario, estos son los resultados de Venezuela por área temática. En fortalecimiento a la gobernabilidad democrática, el promedio de la región es de 1,05. El país mejor evaluado fue Costa Rica, con 1,71. El peor evaluado fue Nicaragua, con 0,25 puntos. Y Venezuela obtuvo 0,28 puntos sobre 3. En este tema destaca el compromiso número 2, fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, que solo alcanzó 0,19 puntos. En transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, el promedio de la región es de 1,13. El país mejor evaluado fue Perú, con 1,97, y el peor evaluado fue Venezuela, con 0,33. Destacan en esta calificación la ausencia de planes de gobierno abierto, de medidas nacionales anticorrupción, de transparencia y rendición de cuentas, y la falta de protección a denunciantes de corrupción. La tercera área temática fue el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, relacionado con el impulso a medidas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas en las campañas electorales. El promedio de la región es de 1,45 puntos. El país mejor evaluado fue México, con 2,17, y el peor evaluado, Venezuela, con 0,33. Mientras en la prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas, el promedio de la región es de 1,31 puntos, el país mejor evaluado fue Paraguay, con 1,99. Y el peor evaluado fue nuevamente Venezuela, con 0,22 puntos. En esta área destaca el compromiso número 33, incrementar medidas para la reducción de la burocracia, con apenas 0,3 puntos sobre 3. En materia de cooperación jurídica internacional, combate al cohecho,
al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos, y la recuperación de activos, el promedio de la región es 1,32. El país mejor evaluado es Brasil con 2,25 y el peor evaluado es Venezuela con 0,21. ¿Qué recomendamos, entre otras? Acabar con la impunidad con la creación de un sistema especial internacional de justicia contra la gran corrupción y construir un sistema nacional de justicia anticorrupción. Construir estructuras institucionales que garanticen la probidad y la transparencia en los procesos electorales. Cumplir los estándares internacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones públicas. Y establecer estrategias de recuperación de activos producto de la corrupción. Para conocer con detalle los resultados, los invitamos a consultar el informe nacional en la página web del Observatorio Ciudadano de la Corrupción, occ-america.com. Bueno, estos resultados que acabamos de ver, quiero recordarles que corresponden a una evaluación que concluyó en el mes de mayo de este año. Los resultados, los números obtenidos corresponden al promedio de la evaluación que realizaron las 9 organizaciones participantes y que, como vimos y nos explicó Francisco, en esa lámina habían 3 criterios de evaluación. Los resultados, pues, por sí mismos hablan y muestran si ha habido avances o no, y la respuesta es que no hay ningún avance. Lo que hemos visto, lo que se ha podido contestar afirmativamente a los indicadores, es anterior a la Cumbre de las Américas. Es decir, que el avance de la normativa o de la práctica, en los pocos casos que lo hay, es anterior al compromiso de Lima. Está con nosotros Beatriz Salas, directora general de Proyecto 860. Beatriz ha tenido problemas de conexión. Vamos a ver si logra hablar ahorita. Y está también con nosotros César Rojas de Orpanac. Los dos, tanto Proyecto 860 como Orpanac, son organizaciones que participaron en esta evaluación. Y queremos que nos cuenten su visión, qué significa a sus ojos estos resultados. Adelante, César. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y te escuchamos. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Organización de Transparencia de Venezuela por la organización del evento y al Observatorio Ciudadano de las Américas. Desde la organización que represento yo, la Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción, Orpanac, que es una organización que se ha dedicado específicamente a lo que es la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética y la transparencia en la gestión pública, debemos decir que verdaderamente los resultados que se vieron en esta investigación, en este informe, son sumamente preocupantes y sumamente desalentadores. Y lo son porque, como bien comentó ya el señor Juan, la realidad es que muy lejos de avanzar en estos resultados, en lo que es el cumplimiento de estas metas pautadas en Lima, la realidad es que hemos estado retrocediendo enormemente y verdaderamente es muy preocupante. Para entrar un poco en contexto, antes de hablar directamente de lo que fueron los resultados, podemos hablar un poco sobre lo que, por ejemplo, la realidad que sigue en Venezuela en lo que son, por ejemplo, los incentivos a la corrupción. Tenemos, por ejemplo, lo que fue durante el año 2003, a mediados del año 2003, la promoción de un control de cambios, lo cual, bueno, por supuesto, incentivó en gran medida que lo que normalmente conocemos aquí en Venezuela como enchufados, este grupo pequeño de personas allegadas al gobierno que tuvieron acceso a dólares muy baratos, y con ello, bueno, hubo una fuerte modificación de lo que fue o una alteración de lo que se iba viviendo en el mercado cambiario en Venezuela. Tenemos además que, por supuesto, ha habido un gasto público discrecional muy elevado. Los poderes ejecutivos, tanto a nivel nacional, regional como municipales, también han estado actuando básicamente sin ningún tipo de control, digamos que fiscal, puesto que ha habido también lo que muchas veces, aunque pueda sonar feo, es una realidad. Ha habido muchísimo nepotismo por parte de muchos entes ejecutivos, familiares o personas acercadas o simplemente
porque son del mismo partido político, porque me conviene económicamente, han estado ocupando cargos públicos y manejando el dinero del Estado a su conveniencia. Tenemos, por ejemplo, nosotros a principios de siglo exportábamos electricidad a Colombia, y hoy en pleno 2021 tenemos un déficit enorme. Además que han habido una serie de contrataciones multimillonarias irregulares, lo que es la ley orgánica de contrataciones públicas no se ha estado cumpliendo, la Contraloría General de la República no está ejecutando los procedimientos regulares. Además de, por supuesto, muchísimos de los artículos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los cuales se supone que deben velar porque el procedimiento administrativo y la, gestión pública en Venezuela sea transparente, no se ha estado cumpliendo. Aproximadamente desde el año 2014, si mal no me equivoco, el presupuesto de la nación es completamente un misterio, nadie sabe qué se utiliza o cómo se utilizan los recursos públicos de la nación. Y todo esto se traduce, por supuesto, en lo que fueron los resultados, ya directamente hablando de lo que fue esta investigación, que se pueden ver en el informe. Tenemos, por ejemplo, en lo que es el tema de transparencia, acceso a la información, lo que es la protección a los denunciantes, los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión. Tenemos que Venezuela tiene lamentablemente una puntuación de 0.33 puntos sobre 3 puntos de calificación, lo cual, bueno, nos deja lamentablemente nada más un 11% de cumplimiento. Esto nos da a entender que, bueno, lamentablemente el cumplimiento de esto ha sido extremadamente bajo. Hablando, por ejemplo, también de lo que son las contrataciones públicas y las obras públicas, las ejecuciones que se han estado realizando, Venezuela sacó solamente 0.22 puntos en base a 3, lo cual representa nada más un 7.3% del cumplimiento de los compromisos de Lima. Esto nos arroja, bueno, por supuesto, unos resultados, como les había comentado ya, sumamente preocupantes, que realmente nos dejan mucho para reflexionar. Nosotros como sociedad civil creo que tenemos un espacio de ámbito muy importante que debemos saber emplear, ejecutar, tanto exigiéndole a nuestras instituciones públicas, a nuestros gobernantes, una mejor utilización de los recursos públicos más transparente. Eso sería la reflexión que nosotros desde Orpanac, les repito, una organización que se encarga específicamente de la lucha contra la corrupción, podemos dejar ante estos resultados que nuevamente decimos son bastante desalentadores. Gracias, César. Les había comentado que Beatriz Salas, de Proyecto 860, nos acompañaba, pero su conexión no le ha permitido. Lamentablemente, pues sabemos los problemas de conexión a Internet que hay en el país, pero quería decirles que si alguno tiene alguna pregunta para César, para Diana o para mí, pues por favor háganlas llegar. Ya me han escrito un par de preguntas que voy a hacer. Voy a empezar por Diana. Diana, llegó una pregunta que plantea que, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿cuáles creen que es el mayor aporte que puede hacer la sociedad civil desde su participación como ciudadanía organizada con relación a estos resultados en impulsar transformaciones? ¿Cómo puede hacer la sociedad civil y cuál es su papel fundamental? Otra vez tengo el mood puesto. Muchas gracias por esta pregunta. Un poco acompañando estos ejercicios en los distintos países, se ven también esos matices y esas diferencias entre lo que está pasando en materia de lucha contra la corrupción en cada uno de los países. Lo que podríamos decir para la sociedad civil es como seguir organizada, fortalecer esa organización y un poco no permitir que el tema de lucha contra la corrupción y construcción de transparencia salga de la agenda pública. Es decir, mantener el tema ahí, mantener la alerta, digamos en términos generales, mantener la alerta sobre lo que está ocurriendo en el tema, pero además ya adentrándonos un poco en lo más específico, uno es pedir cuentas
pedir cuentas a los gobernantes, tanto a nivel nacional como a nivel local, hacer este ejercicio de seguimiento de en qué se están invirtiendo los recursos públicos, qué uso se le está dando, cómo se está utilizando. Entonces, en una medida también, en cierta medida también hacer uso de las herramientas y mecanismos que se tengan en cada país. Si son mecanismos de visibilización de la información pública, si son mecanismos de seguimiento, si son mecanismos de rendición de cuentas, pues apropiarse y hacer uso de los mecanismos existentes. Si esto no es suficiente, porque conocemos que dependiendo, hay democracias en las que no es suficiente o ya no hay herramientas y mecanismos disponibles para el seguimiento, entonces hacer parte de redes más globales y de redes que atraviesan la región, como un poco la que tenemos con el Foro Ciudadano de las Américas y la que tenemos también con el Observatorio Ciudadano de Corrupción. Es decir, seguir en la medida de lo posible, y si esto no les pone en riesgo, seguir denunciando, seguir participando en estas redes locales y nacionales, pero también en estas redes un poco más regionales, contando qué es lo que ocurre en el país, qué está pasando con los recursos, visibilizando cuáles son los principales hechos de corrupción en el país y seguir muy activos y activas en esta materia. Porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto. El día de ayer estábamos acompañando a la sociedad civil peruana en la presentación de sus informes. Y ellos nos contaban y ellas nos contaban que en un punto había llegado la corrupción a niveles tan dramáticos que incluso en el Congreso se ponían fajos de billetes sobre el escritorio de un congresista y ya, digamos, la ciudadanía estaba como desbordada, como asqueada, como se puede poner un fajo de billetes en la mesa de un congresista, otra persona a este congresista, y aquí realmente no pasa nada. Y las personas, la ciudadanía, la sociedad civil tenía una sensación como de desesperanza, ¿no? Como de, ¿para qué se hace algo si ya llegamos a niveles tan descarados? Pero un poco también lo que nos contaban a partir incluso de la Cumbre de Lima, de otros movimientos, de estar organizada esa sociedad civil, de mantener el tema en la agenda, que incluso ya exgobernantes que habían participado en hechos de corrupción habían recibido una condena. Y el que exista una condena y el que exista un castigo a quien sea corrupto, pues ha sido como un aliciente también a la ciudadanía de pensar, bueno, aquí sí pasa algo, ¿no? Y si nos mantenemos organizados y si nos mantenemos denunciando y si le hacemos seguimiento, esto tiene que mejorar. Entonces es algo que también le podemos transmitir a partir de todo este ejercicio a la sociedad civil venezolana. Número uno, que ejercicios como el de este informe nos permiten al resto de la región conocer qué está pasando en el país. Entonces no están solos ni solas, no están hablando en el vacío. Hay otras organizaciones, hay organismos multilaterales que están viendo, que están pendientes. Y número dos, pues como continuar en ese trabajo, ¿no? Y mirar cómo de manera regional podemos seguir apoyando también todo lo que está haciendo la sociedad civil venezolana. Eso sería como lo que tendría para decirles. Gracias, Diana. Además nos deja ese comentario mucho que pensar en aras de seguir trabajando y seguir construyendo el camino para que nuestro país mejore. Me hacen una pregunta sobre qué contiene cada aspecto de las áreas evaluadas, cuáles son los aspectos que contiene. No voy a detenerme a mayor profundidad, los invito a que revisen en la página del observatorio el informe que está con detalle cada una de las cosas que se evaluó, pero les cuento que en el tema de fortalecimiento de la gobernabilidad se evaluó la autonomía e independencia del Poder Judicial, la existencia de políticas anticorrupción y la inclusión
de los grupos vulnerables en esas políticas, la prevención de conflictos de intereses, en el tema de transparencia y acceso a la información pública. Se evaluó que existan sistemas anticorrupción y que la ciudadanía, la sociedad civil pueda participar en el seguimiento de la gestión, si existen planes y políticas de gobierno abierto, la autonomía de los órganos de control, los órganos superiores de control, y el acceso a la información pública, que existan estadísticas para poder medir la transparencia y mejorar. Y en todo esto se evalúa también las medidas legislativas que existen. Y un financiamiento electoral, que fue el tercer tema, tiene que ver con toda la rendición de cuentas de las campañas electorales de los partidos políticos y cuánto acceso tiene el ciudadano a esa rendición de cuentas. En el cuarto tema, que es la prevención de la corrupción en contrataciones públicas, se evaluó la existencia de sistemas electrónicos para contrataciones públicas que garanticen transparencia, que permitan ejercer veeduría ciudadana, que permita que haya una efectiva rendición de cuentas, que los contratos los contratos de contrataciones de obras, de adquisición de bienes, de contratación de servicios tengan cláusulas anticorrupción y cómo se reduce la burocracia en las contrataciones públicas. Y por último, en la cooperación jurídica internacional se evaluó cuál es la cooperación entre las autoridades de unos y otros países, en el caso de nuestro país, para poder perseguir los bienes, rescatar los bienes producto de la corrupción. Como les digo, los invito a que vean el mayor detalle con la puntuación específica en la página del observatorio, que está nuestro informe también. Nos dicen por el chat, todos estos esfuerzos y movimientos son importantes a nivel local, pero ¿cómo es posible ante este tipo de régimen poder avanzar en el apoyo de otras regiones? Y otra persona nos dice, en contextos autoritarios y riesgosos, ¿cómo impulsar los cambios que los resultados de este estudio aconsejan? Bueno, creo que Diana nos ha dado algunas luces. Sin embargo, Diana, si quieres completar algo, creo que es muy importante aquí, de acuerdo a lo que nos ha dicho Diana y a lo que creemos, además nosotros, es que la evaluación siempre hay que hacerlo, los resultados hay que mostrarlos, y la sociedad civil tiene que seguir haciendo exigencia real y concreta desde los espacios de cada uno de trabajo de cada una de las organizaciones de la sociedad civil y del ciudadano. Sin duda alguna, creo, Diana, seguramente tú puedes coincidir en esto, que no es un trabajo fácil, que es un trabajo cuesta arriba, pero más allá, que yo quisiera preguntarte a ti para aprovechar, ¿qué has visto en otros lugares que les está pasando lo mismo, que tienen condiciones adversas? ¿Qué has visto que pudiese darnos ideas a nosotros de cómo seguir impulsando esta lucha? Sí, lo primero que quisiera resaltar es, claro, ahora hace un momento que les estaba diciendo, usar los mecanismos formales, institucionales, que da la ley. Esto puede perder un poco de sentido en un contexto autoritario o en que la democracia está en riesgo, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera transmitir es, de pronto fácil decirlo, pero difícil hacerlo cuando no hay las condiciones en el país. Entonces, lo primero a resaltar es, por supuesto, que no se pongan en riesgo como ciudadanos ni como ciudadanas en este ejercicio. O sea, primero buscar su seguridad, su protección ante todo, porque de afuera puede ser muy sencillo dar recomendaciones. Entonces, primero, esta medida de protección. Y segundo, como les comentaba hace un momento, integrarse, mantenerse un poco organizadas como organizaciones de sociedad civil, mantener este tema en la agenda e integrarse cada vez más a redes regionales, a redes globales, seguir llamando la atención sobre estos puntos,
en los mecanismos hemisféricos que haya en las instituciones de carácter hemisférico, seguir llamando la atención sobre lo que está ocurriendo en el país. Ante tu pregunta de cómo se ha visto en otros países, los contextos son muy distintos. Hay, digamos, hay ejercicios de este tipo que se van más por los mecanismos formales, porque hay las condiciones en los países para hacerlo, incluso en los que es más sencillo trabajar en mesas multiactor, en los que es más sencillo que sector privado, sector público y sociedad civil se unan alrededor de la lucha contra la corrupción. Hay en otros en que es incluso más complejo, en que la sociedad civil está por fuera del país, está en modo de diáspora, porque no puede, no tiene las condiciones para trabajar en el país. Entonces ahí lo que he visto o lo que hemos acompañado en el marco de este ejercicio, pues es igual que se siguen comunicándose, digamos es más difícil el acceso a la información, pero tratan de tenerlo, tratan de mantenerse como organización civil, como organizaciones de sociedad civil, tratan de mantenerse unidas y de tener un foco y de tener resultados para este trabajo, aunque sea más compleja la comunicación. Como les digo, estoy hablando incluso de organizaciones de sociedad civil que no pueden permanecer en el país al que pertenecen y en el país al que están haciendo seguimiento. Pero de todas formas tratan de mantenerse focalizados y articulados en este trabajo y por supuesto de hacer parte de redes, como les decía, de redes de trabajo regional, de redes de trabajo global de apoyo a la sociedad civil. Entonces eso es algo, digamos, como una recomendación que les doy, mantenerse activos en estas redes, tanto regionales como globales, y buscar, por supuesto, protección y seguridad en ese trabajo también de denuncia de la lucha contra la corrupción, que conocemos que en algunos países es mucho más riesgoso que en otros. Eso es una realidad. Muchas gracias, Diana. Y nos queda claro que el papel de la sociedad civil es muy importante en contextos como el nuestro. Ya estamos a punto de terminar por el tiempo nuestro espacio de hoy, pero nos piden que repitamos la página donde se puede encontrar el informe, occ-america.com, y una persona nos pregunta que brevemente repasemos qué fue lo que se evaluó. Se evaluó el aspecto normativo y el aspecto práctico de un conjunto de compromisos que asumieron los estados en la Cumbre de Lima contra la lucha contra la corrupción, en materia de lucha contra la corrupción. Esa evaluación en Venezuela la realizaron 9 organizaciones de la sociedad civil y en la región 150 organizaciones en 19 países. Los resultados de Venezuela y del resto de los países los pueden encontrar en esta página que les acabo de comentar, occ-america.com. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Esperamos que puedan revisar el informe regional a detalle, lo puedan compartir y puedan impulsar desde la sociedad civil, acompañarnos la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias de manera especial a todos los asistentes, pero de manera especial a Diana y a César, que nos acompañaron con sus intervenciones hoy. Como les dije, lamentablemente Beatriz no pudo. Que tengan todos un muy feliz día.